El ojo del Sahara. La misteriosa estructura del desierto que pudo ser la Atlántida. ¿Se imaginan que en mitad del desierto existiese un accidente geográfico que solo pudiera ser visto desde fuera de la Tierra? Pues existe y es denominado la estructura de Richat. El Sahara es el desierto más grande del mundo, con 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Alberga muchos secretos en su interior. El más impresionante, la estructura de Richat. Recordemos que este manto arenoso existe desde hace unos 13.000 años, pero solo en 1965 se consiguió descubrir este increíble paraje. ¿La razón? Solo se podía ver desde el espacio. El conocido como Ojo del Sahara sigue siendo un enigma. Con la Atlántida en el punto de mira. La misión Gemini 4 fue el 10º vuelo tripulado al espacio de Estados Unidos. Los astronautas James Gribit y Edward Dwight tenían el objetivo de hacer el primer paseo espacial de la historia, algo que logró Dwight. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era lo que vieron sus ojos, al mirar en dirección a la Tierra. En mitad del desierto del Sahara, aparecía un ojo gigantesco del que nadie tenía conocimiento. Acababan de encontrar esta misteriosa estructura. La estructura de Richat se encuentra en la ciudad de Oudane, en Mauritania, pero es tan grande que solo se puede apreciar desde el espacio. No en vano, se trata de un increíble círculo perfecto con un diámetro de 50 kilómetros, cuya principal curiosidad es su extraño origen y su forma espiral. Desde que fuera descubierto en 1965. Los científicos se han afanado en estudiar esta enigmática formación geológica. Pero nadie ha conseguido ofrecer una explicación sobre su origen. Originalmente, se creyó que esta enorme estructura nació como consecuencia del impacto de un meteorito, pero las investigaciones que se realizaron refutaron esta hipótesis, siendo la más plausible la erosión. Se cree que el paso del tiempo es el que ha generado esta impresionante formación, creando un monumental domo anticlinal. De hecho, los análisis confirman que algunos sedimentos rocosos de su interior datan de hace unos 2.500 millones de años. Pero los estudios van aún más allá, pues han determinado que la estructura está constituida por rocas calizas y dolomías, cuyos diques anulares están compuestos de basalto, kimberlita y otras rocas volcánicas alcalinas. Por si fuera poco, bajo su estructura, aparecen importantes pozos de petróleo y de gas, y la mezcla de todo genera una vista única. La estructura cambia de color dependiendo de la hora del día y de la estación en la que es observada. La Atlántida. El inexplicable origen de esta impresionante estructura ha generado todo tipo de teorías, entre las que destaca la posibilidad de que se trate de la mítica Atlántida, aplicando la descripción que Platón hizo de ella en los diálogos Timeo y Critias. Allí, el filósofo griego asegura que se trataba de una isla muy poderosa situada más allá de las columnas de Hércules, de mayor tamaño que Libia, con forma circular y que estaba dividida en círculos concéntricos, divididos entre sí por franjas de agua. El hecho de que Platón asegurara que es una historia cierta ha hecho que muchos expertos trataran de elucubrar cuál fue su ubicación. Pero de momento nadie ha conseguido dar una respuesta real. Pero muchos expertos consideran que el Ojo del Sahara podría tratarse de ese misterioso continente perdido. No solo encaja en ubicación, forma y tamaño con la descripción de Platón, sino que incluso pudo ser una isla hace unos 5.000 años. Fue entonces cuando el Sahara pasó de ser verde a un desierto como producto de un fenómeno cíclico de mayor a menor insolación. Un estudio publicado en 2008 por expertos de la Universidad de Colonia sostiene que la transformación del Sahara en un desierto se produjo hace unos 2.700 años y que se completó en un par de siglos, por lo que el Ojo del Sahara un día pudo ser una isla para, después, transformarse en una enigmática estructura que algunos indican como la Atlántida. Más allá de elucubraciones y de teorías más o menos acertadas, lo cierto es que la estructura de Richat es una de las formaciones geológicas más impresionantes del planeta, convertida en un enorme ojo en mitad del mayor desierto del mundo que solo se puede ver desde el espacio. El Sahara aún guarda muchísimos secretos en su interior. Su descomunal tamaño aún sigue escondiendo secretos. Algunos, como el Ojo del Sahara, descubiertos hace solo un puñado de décadas. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto.
Espero les haya gustado este vídeo amigos, si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.